Muy buenas noches y bienvenidos a una edición especial de Hoja en Blanco. Hoja en Blanco es un programa elaborado por la agrupación de audiovisualistas de Pichilemu que tiene con el fin de digamos, más que nada hacer un relato o explicar a la gente en sencillas palabras lo que es el plebiscito que va a definir si queremos o no una nueva constitución, ¿ya? Eh, Así que ante este hecho tan importante en la vida cívica del país, el canal obviamente no se ha querido restar, en el fondo dando su pequeño grano de arena para este evento tan importante en nuestra historia. Así que vamos a empezar con nuestro programa. Síganos en nuestras redes sociales, síganos por nuestra señal 16 de CableNet, nuestra señal web bio.pichilemutv.org y a través de nuestras redes sociales y a través de nuestra plataforma de WhatsApp que debe estar por ahí en pantalla. Bien, vamos por parte, hijo carnicero. Empecemos con presentando a nuestros panelistas. Don Jorge Galás, profesor de historia. Buenas noches y agradecer estar en esta instancia y poder generar algún diálogo que sea sencillo y que la comunidad pueda en sus casas también generar una discusión con respecto a este proceso constitucional. Don Álvaro Álvarez, también profesor de historia. Hola, ¿qué tal? Gusto saludarlos a todos. Para mí es un agrado estar acá nuevamente en Pichilemu TV, pero esta vez haciendo lo que más me gusta a mí, Juan Pablo, que es educar, porque el día de hoy lo que queremos hacer no es hablar solamente de lo que va a ser el plebiscito, sino que vamos a hacer un repaso pedagógico para que todos y cada uno de ustedes estén enterados de qué es lo que se trata, y todo esto lo vamos a ver desde el día de hoy. Y paso a presentarme. Mi nombre es Juan Pablo Soto y yo voy a conducir al menos este espacio de conversación que vamos a relatar más que nada cómo se ha originado todo esto, porque todo este proceso electoral es bastante único, por no decir raro. Y vamos a empezar cómo se logró, cómo se originó esto, qué dio el puntapié a que se originara este plebiscito, que es el apruebo o el rechazo hacia una nueva constitución, y qué método vamos a usar para hacer esta nueva constitución, si es una convención constitucional o una convención mixta. Y todo empieza, y todo tiene un principio, y el principio de esto se llama la. Todos nos podemos acordar, digamos, de cómo fue el estallido social, las protestas de Santiago y el control de los militares de la protesta social. Pero, ¿qué está sucediendo antes de la protesta social? Quiero saber esa pequeña gran pregunta. En Chile, desde 1973, cuando se concreta el golpe de Estado contra el presidente Salvador Allende, ingresa una dictadura cívico-militar liderada por Augusto Pinochet Ugarte, en donde él propone inicialmente hacer un cambio refundacional del país, que significa obviamente cambiar todos los cimientos o el comportamiento que tenía la sociedad en lo económico y en lo político. Y eso fue generado gracias a la Constitución de 1980, que empezó a regir el 11 de marzo de 1981. Posteriormente cambia la concepción del ciudadano a una concepción de un ser individualista consumidor. Por ende, esto provoca un alejamiento del tejido social enfocado en la comunidad, enfocado en la participación ciudadana. Por eso, durante ese periodo y particularmente en la década de los 90, se empieza a despolitizar el país, obviamente. Obviamente no existe un tejido social enfocado en la reunión o en la asamblea, sino que obviamente enfocado en el individuo, como ente de éxito y ente de prosperidad enfocado en lo económico. Más que nada, obviamente eso tuvo una entramaña de acumulaciones, de desigualdades, de falta de oportunidades. Obviamente se enfocó ese discurso del winner en la década de los 90 y también el principio de los 2000, pero obviamente ahí comienzan las primeras luchas sociales enfocadas en el mochilazo del 2002, el pingüinazo del año 2006, posteriormente el movimiento estudiantil del 2011 hasta llegar al año 2019. Oye, buen recorrido se mandó Jorgito. Bien, sí, lo veo medio general. Denso, sí, oiga. Obviamente esto es pasional, entonces claro, la política sí, pero determina ciertas emociones. Avanzamos 30 pesos, o sea, avanzamos 30 años, pero nos topamos en 30 pesos. Mira, sí, es bien interesante el ver que la concepción de todo esto que está ocurriendo el día de hoy no tiene solamente un origen en lo que va a suceder el año 2019.
El 2019 simple y llanamente lo que ocurre es un estallido. Y un estallido porque finalmente se van acumulando una serie de cosas que finalmente en Chile va a simplemente a ir agotándose un modelo, pero un modelo político que fue creado claramente en la dictadura. Hay que recordar un poquito, ya tal como lo decía Jorge, que cuando llega la dictadura cívico-militar acá, y por eso que, pero ¿por qué hablan tanto de dictadura? Porque es el punto e inicio de ese Chile que en el año 2019 ya no da más, se agotó. Y ese pacto social que se hizo en el año 1973, cuando desde la política se le pide incluso a la derecha y la gente de centro que los militares intervengan, jamás pensaron, ya, de hecho la democracia cristiana cuando hace el trato con los militares, ellos dijeron que iban a tomar el poder y que posteriormente se lo iban a pasar a ellos para gestionar el país, entendiendo que ellos venían con una muy buena gestión que había hecho Eduardo Frei Montalva. Ahora, el punto está en que lo que no sabían era que el régimen militar venía con un proyecto político. Es decir, no habíamos visto eso desde la dictadura de Ibáñez, es decir, un militar o un gobierno militar que finalmente trajera un proyecto político a instalar. Y ese proyecto político se pudo realizar porque fue acompañado por ciudadanos. ¿Bien? Y eso es muy interesante para que también ustedes lo puedan entender. Es decir, los militares no llegan solos al poder, son respaldados por un grupo de la ciudadanía. Y ese grupo de la ciudadanía va a atender a intereses económicos de un segmento de la población. Y ya no podemos hablar de la oligarquía ya, o de esta fronda aristocrática que se veía para comienzos del siglo XX, que ojo, a comienzos del siglo XX también tuvimos estallidos sociales y que terminaron con una nueva constitución que fue la constitución del año 1925, con la renuncia de la Sandri, con el golpe de Estado que hace Ibáñez, con una elección trucha que hizo Carlos Ibáñez del Campo donde gana con el 97% de los votos y luego de eso entonces la crisis económica mundial del año 1929 hace que Ibáñez caiga. Y entonces uno dice, a ver, pero esta cosa se parece mucho entonces a lo que tenemos y a la diferencia que el día de hoy no tenemos una crisis económica como la caída de Wall Street del año 1929, pero ¿sabes qué sí tenemos? Una crisis mundial en cuanto al coronavirus. Y entonces uno comienza a ver ciertos patrones, elementos que a comienzos del siglo XX nos daban un contexto, pero a comienzos del siglo XXI nos dan el mismo contexto. Y por eso entonces que ese pacto social de 100 años ya se tenía que renovar, porque la sociedad cambia, pero si te vas fijando, se están cometiendo los mismos errores. Y entonces, en ese intertanto es donde aparece esta dictadura cívico-militar, que tal como dice acá mi colega, lo que busca finalmente es instalar una nueva visión del chileno, una visión individualista, una visión basada en la competencia, basada en el ganar-ganar y sobre todo porque daba fe en cuanto a la meritocracia. ¿Y eso qué significa? Porque ellos basaban todo su modelo, ya porque aquí se instala un nuevo modelo económico, ya no un sistema económico, porque hay que hacer la distinción entre el sistema, que es el sistema capitalista, y el modelo neoliberal que finalmente se instala en la dictadura. Pero ese modelo neoliberal se argumenta en que si al rico le va bien, eso va a gotear hacia abajo La política del y chorreo. finalmente entonces la sociedad va a ir teniendo un mejor estándar de vida. Y que ojo, entre suma y resta, vamos a ver que los niveles de pobreza también van a ir en este caso disminuyendo. Es decir, uno puede decir, pero esa política del chorreo funcionó, ya era funcionable. Y luego de eso vamos a ver que la meritocracia decía que, en teoría, si tú tienes los méritos, vas a poder entonces obtener una posición mejor. Y de ahí entonces que basaron ya todos estos elementos para hacer una nueva sociedad. Pero todo eso iba enlazado en base a la competencia y el consumo. Y ahí entonces el Estado comienza a vender todo, absolutamente todo, a desligarse de todo. Y finalmente entonces llegamos a la década de los 90, donde se termina la dictadura militar, pero finalmente se mantiene un sistema. ¿Y por qué? Porque finalmente es un sistema que está hecho para una clase política y económica, finalmente que es la que gobierna hasta el día de hoy el país. ¿De qué se cansó la gente? De eso. Y más encima en ese periodo cuando se llega a la democracia, entre comillas, obviamente lo que se pretendía era entregarle gobernabilidad y estabilidad al país en los primeros 2 gobiernos de la Concertación, de Patricio Elwin y Eduardo Frei Ruiz Tagle, porque estaba presente Augusto Pinochet y también realizó
Operación Enlace, los militares todavía estaban presentes en la sociedad chilena. Hasta 1998, en donde Augusto Pinochet va a Londres y lo detienen, obviamente, ahí empieza a, ¿cómo se llama?, a refrescarse, entre comillas, la política, pero todavía está esa tensión constante cuando se retornó a la democracia. O sea, lo que sucede en el arresto en el arresto que tiene Pinochet en Londres es derechamente el fin de su inmunidad absoluta. Exactamente. ¿Ya? Pero a la larga igual, desde un punto de vista, digamos, sistémico, en el fondo el modelo no es tocado. Sí, y en ese sentido hay que siempre tener en consideración que muchas veces pensamos que el problema aquí es el personaje, es la persona, y muchas veces tachan de que la Constitución hay que cambiarla porque es la Constitución de Pinochet. De hecho, cuando uno analiza la Constitución del año 1980, el artículo 1 dice que todos nacen libres e iguales. Eso no es una idea que le surgió a Pinochet, ¿ya? Entonces, ya sí hay muchos artículos desde la Constitución que son finalmente ideas de la Ilustración, ¿ya? Que finalmente van a ir siendo parte de todas las constituciones del mundo, incluso que tiene que ver también con los derechos humanos posteriormente, que después de la Segunda Guerra Mundial se ponen. Entonces, claro, ¿cuál es el problema de la Constitución? Es que finalmente tenía un pacto social donde un grupo muy reducido de la sociedad hace ese pacto social sin preguntar absolutamente nada a nadie. Y más encima es una constitución ilegítima, obviamente hecha en un contexto antidemocrático. Eso es lo que incluso sociólogos como Manuel Antonio Garretón plantea, que es una constitución establecida en dictadura y que provocó la desigualdad que tenemos hoy día y por ende también lo que es el estallido social. Porque esto radica en un sinfín de acumulación de situaciones injustas. Entonces, para recapitular un poco, hemos comprendido de que en el fondo esto no es más que una acumulación de una serie de, digamos, de frustraciones en el fondo que tiene una gran parte del sector de la población contra este modelo económico y sobre todo el sistema social, que es lo que se instauró desde el 73, y todo esto se agota. Sí, pero se agota con un hecho en específico que me gustaría un poquito que quiero que tomen este punto. ¿Hasta qué punto esto fue condicionado por la subida de los 30 pesos y sobre todo por la, digamos, no sé, simbólica intervención de las Fuerzas Armadas en un asunto de protesta social? Que yo creo que eso fue algo muy distinto a todas las intervenciones que han tenido los militares desde el terremoto de 2010, que solamente han salido por situaciones de catástrofes naturales. mira, yo tengo otra teoría. Yo también puedo... Pero mira, es que me gusta mucho este análisis que uno puede ir haciendo, porque la idea es tratar de bajar todo este historicismo y estos tecnicismos finalmente a la realidad que nosotros vemos, ¿ya? El modelo económico, ok, va a ser importante, pero también hay que entender que el modelo económico hizo, por ejemplo, que muchas personas como nosotros, ya por lo menos en mi caso, me imagino que en el caso de Jorge también, fuésemos, por ejemplo, primera generación que fue a la universidad. Y eso entonces te hablaba de que el sistema meritocrático te daba oportunidades, ¿ya? Pero claro, lo que pasa es que esa cancha es desigual, porque esas oportunidades no están para todos. Pero eso no quiere decir que finalmente el sistema no haya funcionado en algunos aspectos, funcionaba. ¿Cuál es el problema? Que como la cancha nunca ha sido pareja para todos, eso hace que la sociedad vaya permeando y dentro de la emocionalidad finalmente va a ir generando emociones que son displacenteras. Ahora, frustración, correcto. Y el punto es que hasta cuándo tú aguantas, ¿ya? Y ese aguantar no tiene que ver con las subidas de los 30 pesos y todo lo demás. Yo creo que hay otra condicionante que es mucho más relevante que el hecho de ir aguantando, y es una tontera, y yo lo digo acá, y que tiene que ver, por ejemplo, con el ejemplo a seguir. ¿Y por qué lo menciono? Porque situaciones injustas a lo largo de la historia de Chile han habido muchas, muchísimas. En todo el mundo, en realidad. Exactamente. Pero en el caso específico de Chile ocurre algo que es muy puntual y que todo esta rabia, esta desigualdad que se había visto se fue liberando, por así decirlo, de muy poquito. Ya los que participamos en el año 2006 en la Revolución Pingüina, ya nosotros nos dimos cuenta, pero la sociedad no lo entendía. ¿Ya? Y el punto que tal como ocurre en este caso, por ejemplo, con las revoluciones americanas que siguen el ejemplo de la Revolución Francesa, o por ejemplo la Revolución en Bélgica, que también sigue el ejemplo incluso de una ópera. La gran pregunta es, ¿cuál fue el ejemplo que se sigue acá en Chile? Y hay un tema que es bien interesante,
¿ya? Porque antes de la subida de los 30 pesos, ya hubo 3 días que no pasó nada. Y es una tontera, pero en un día jueves se estrena en Chile Joker. Sí. Y se estrena Joker, ¿ya? Y que habla de un estado contestatario frente a la injusticia de la sociedad Desde una que ha persona dejado que estaba marginado marginada. a un grupo de la sociedad. Y cuando el día jueves se estrena, el día lunes comienzan los chicos a salir, a protestar en el metro. Porque los que salen no son la gente a la calle, son los secundarios que vieron ya esta película y entendieron. ¿Y uno cómo lo puede ver? Porque dentro de las pancartas que ellos tienen, las primeras pancartas dice todos somos payasos. Y un poco lo que Joker finalmente te viene a mostrar es el hecho de que hay una sociedad que es injusta, que para los ricos tiene una visión, pero para el marginado tiene absolutamente otra. No tiene ninguna prácticamente. Exactamente. Y entonces, cuando aparece esta cosa diciendo todos somos payasos, hace que finalmente estos niños que se sienten marginados, que de hecho en la subida de los 30 pesos a ellos le afecta bien poco. Pero a sus padres. Pero exacto, como ellos se hicieron cargo de este reclamo del papá, del abuelito, ¿ya? Y que claro, acostumbrados a una sociedad que finalmente le quitó toda la participación, que eso fue el trabajo que se hizo durante la dictadura, ellos salen a la calle y ellos salen a protestar. Y también yo quiero hacer hincapié en la violencia como un medio para visualizar ciertas demandas también. Porque obviamente cuando hay personas que son marginadas, ¿qué medio o herramienta buscan para visualizar su frustración? Es la violencia. Entonces, cuando se condena la violencia, yo condeno la violencia, pero cuando la élite, que quiere vivir tranquila y quieren vivir en un concepto llamado normalidad, porque cuando hablamos de normalidad, ¿qué normalidad? Los que nos imponen, obviamente lo que queremos como sociedad. Entonces, por eso la violencia por parte de los grupos marginados de este modelo, del éxito de este modelo, obviamente reactiva o busca visualización de estas problemáticas. Ya. Sí, ahora, Sí. y eso es sumamente interesante que seamos capaces de poder entenderlo. Porque muchas veces a nosotros nos gusta simplificar las cosas para poder entenderlas. Pero poder resumirte un estallido social en que simplemente fue por una subida del Transantiago, eso no es finalmente correcto, porque hay una suma de cosas que han ido permeando este contrato social y que han hecho que finalmente Chile sienta, y la gran mayoría de chilenos sienta que vive en un país injusto. Pero también hay un grupo de la sociedad que siente que el país está súper bien y que finalmente este grupo, ya que salió a protestar, que utilizó la violencia y avalando la violencia, porque si bien protesta un grupo muy mayor ya de manera pacífica, Sí. hay un grupo reducido que es el que finalmente llama la atención para que lleguen los medios de comunicación. Es decir, esa primera línea que llaman no es simplemente para hacer desórdenes y para destruir, sino que finalmente es para llamar la atención para que los medios vean lo que está sucediendo, ¿ya? ¿Por qué? Porque pasa muchas veces que hay muchas marchas y como no hay desórdenes, no hay desmanes, los medios de comunicación no van. Entonces, por esa razón, esa primera línea comienza a funcionar. Y se suma, lamentablemente, también en el estallido social, que también hay un grupo de la sociedad que no se siente partícipe de absolutamente nada. Y que por esa misma razón ellos buscan este espacio y toman este espacio simplemente para causar daño. Por eso es que hay gente que va a saquear los kioscos, va a saquear los negocios chicos, no porque finalmente sea ellos lo que, por así decirlo, el ejemplo de esta sociedad, sino que simple y llanamente están aprovechando, como dicen los jóvenes, aprovechen el buque, es decir, aprovechan el espacio y finalmente van y lo hacen. ¿Por qué? Porque también durante todos estos años hay un grupo de la sociedad que no tuvo oportunidades, pero tampoco se le convenció de que finalmente las oportunidades podían generar mejora en su calidad de vida. Entonces, mucha gente en sectores muy marginales, que están muy asociados, por ejemplo, al narcotráfico, ellos ven que si tú trabajas 44 horas a la semana para ganar un sueldo mínimo, tú puedes trabajar un par de horas al día y ganar entonces lo mismo que gana una persona en el sueldo mínimo. Entonces, la gran pregunta era, ¿cómo yo convenzo a una persona ya que eso está bueno o eso esto otro está malo? Y es una cuestión social, es una cuestión educativa, es una cuestión que finalmente viene desde la familia. Pero si en la casa yo no tengo a nadie porque ambos papás tienen que salir a trabajar porque no tienen cómo mantener una casa solo con un sueldo, entonces el sistema está fallando. Y más encima el problema es que también se normalizó este tipo de práctica. Obviamente cuando se hace una romantización
del esfuerzo como ente de superación, igual eso obviamente entrega cierto sufrimiento, cierta frustración, porque obviamente no es normal que una persona viva con un salario mínimo, no es normal que un adulto mayor viva con una pensión miserable. Entonces, cuando hacen este tipo de alegorías o categorías de superación, y obviamente los medios de comunicación avalan este tipo de hechos, obviamente igual genera más rabia, genera más frustración por parte de la sociedad, por parte de un grupo de la sociedad. Bueno, ya que hemos, más que nada, lo que ustedes han expuesto es derechamente cómo se empezó a desarrollar este estallido social y sobre todo los detonantes que tenía y que simplemente estallaron ante la mínima provocación, cómo se ha ido transformando, digamos, el espacio político del país y cómo ha reaccionado, según su opinión como profesor de historia, con el concepto de la palabra dignidad y de resignificar ciertos hechos, ciertos lugares. Por ejemplo, en Santiago el más conocido es la Plaza Dignidad, que era lo que se conoce hasta el día de hoy oficialmente como Plaza Italia, o no sé, por la, entre comillas, veneración popular hasta cierto punto del perro matapaco, de ese perro negro con una piñata roja. ¿Cómo creen que ha sido, digamos, la respuesta de la gente ante este estallido social y sobre todo de la clase política que ha tenido en torno a ello? Yo primero, en este caso, la gente tiene una respuesta mayoritariamente positiva. Obviamente se ha repolitizado la sociedad. Por ejemplo, los cabildos a fines de año, también los plebiscitos que concretaron algunas municipalidades en el país, en donde votaron 2 millones aproximadamente de chilenos, generaron un resurgimiento y una inquietud o interrogante por parte de la gente. Obviamente querer saber qué sucede en el país, por qué ocurrió esta situación, y obviamente buscar respuestas también en las generaciones nuevas, en este caso nosotros como con Álvaro, también en las generaciones que tienen entre 20 y 25 años también. Obviamente buscan respuestas porque ellos pertenecieron a una generación en donde no se hablaba de este tipo de temas. O sea, en la dictadura nunca se habló de política, al contrario, lo que se pretendió era despolitizar. Entonces, también lo que planteaba en este caso con respecto a la clase política todavía vive en una burbuja. Esto, para ellos, o incluso, obviamente, tienen respuestas muy fantásticas o aventureras del estallido social o revuelta popular. Incluso dijeron que del K-pop, imagínate, o sea, respuestas de autoridades, ya sean de gobierno o de oposición, obviamente aprovechando también el contexto electoral, que eso es otro punto. Ahora, en ese sentido tampoco era muy viable que este sistema avanzara mucho en el tiempo. Es decir, la Constitución del año 1980 era una constitución que finalmente en su momento tenía que morir, más temprano que tarde. Y para eso había que ir sacando ciertas bases y ciertos grupos que finalmente la defienden a muerte. Y uno nos puede ver, es decir, usted que está mirándolo en la casa, ¿cuántas veces no escuchó que si sacábamos el 10% se iba a quemar Chile? Entonces, esas son cosas que finalmente buscan defender ya un modelo, pero no solamente un modelo económico y un modelo político, sino que un modelo de país, que lo que busca finalmente siempre es tener que hay un grupo privilegiado de la sociedad que va a decir que esto parece como ataque alienígeno, cuando lo único que la gente lo que está haciendo finalmente es buscar un mínimo de dignidad. Si eso es lo que busca, aquí no se busca que todos seamos millonarios y tengamos los mismos privilegios que Julio Ponce Lerú, ¿ya? Porque uno pudiese decir, bueno, esta semana 500.000 de chilenos ya están con la situación del bono ya de clase media, mientras que el señor Julio Ponce Lerú se le descuenta Condonó 95. muchos dólares, ¿ya? Y el resto entonces de la clase media está siendo perseguida. Entonces la pregunta es, bueno, ¿y por qué entonces, si por 30 pesos, en realidad que la gente sale a la calle, ¿por qué por estas 500.000 pesos la gente no sale a la calle? Y tiene que ver entonces con cómo finalmente nos va a hacer sentido. Nos hemos acostumbrado a que en Chile la justicia sea de una forma para un grupo de la sociedad y sea de otra forma para el otro grupo de la sociedad. Entonces, en vez de decir, y lo escuchamos en las redes sociales, oye, ¿sabes que la persona que a lo mejor pidió los 500.000 pesos lo necesitaba? Y aunque no lo necesitara, ya porque a lo mejor no quedó sin trabajo, yo me pregunto, ¿a cuántos de nosotros nos subió, por ejemplo, ya el costo de la vida? Porque dice, claro, yo a lo mejor no tuve una reducción de mi sueldo en un 30%,
pero me ha subido más de un 50, un 60% desde que comenzó la pandemia. Y a la clase media no se le había ayudado. Entonces, ¿por qué no hubo escándalo con lo que sucede con Julio Ponce Lerú? Y que sí hubo escándalo con lo de los 500.000 pesos, donde más, el día de hoy ya hay 15.000 personas que devolvieron los 500.000 pesos. ¿Por qué eso no nos escandaliza? Y eso es porque Chile nos acostumbró a que hay una forma de hacer política y justicia para un grupo de la sociedad y otra forma entonces para el otro. Y eso es lo que la gente está buscando, dignidad. La dignidad tiene que ver con un mínimo de respeto hacia nosotros mismos como ciudadanos, pero también hacia la vida. Entonces, cuando vemos que hay personas de primera clase y de segunda clase y nosotros normalizamos eso, es que finalmente se hace necesario, y vuelvo a insistir, el concepto del pacto social, donde nos pongamos todos de acuerdo y digamos, ¿saben qué? Eso estuvo malo. Y es lo que es peor, que hay políticos que siguen defendiendo que, por ejemplo, se haya condonado una deuda. Pero hay otros que quieren casi pena de cárcel para quienes finalmente pidieron 500.000 pesos. ¿Bajo qué circunstancia? ¿Bajo qué realidad? Bajo sus privilegios también, pues, bajo obviamente que estas personas que están en el poder como Julio Ponce Lerú le financie la campaña a todas estas personas que aparecen en los matinales. Porque para aparecer en los medios de comunicación también hay que tener contactos y hay que tener recursos económicos. Entonces, cuando la gente ve todos los días las mismas personas y los argumentos que tienen esas personas, ya la gente la está agotando hasta las tuzas. Entonces, ¿cómo quieres que reaccionen si una clase política, en vez de canalizar las demandas sociales, lo que busca es resguardar los privilegios de la minoría de los que tienen el poder en este país, po? Entonces, es una respuesta a sentido común más que nada. Y eso, Juan Pablo, es muy importante porque para el televidente, para las personas que nos están escuchando el día de hoy, eso sí le hace sentido. Entonces, cuando hay mucha gente que dice, oye, pero es que una constitución no te va a resolver esto. Perdón, las leyes tampoco lo resuelven, porque si la constitución dice que somos todos iguales en derecho, ¿por qué hay gente que tiene otros privilegios? Si la constitución ya lo dice, hay leyes que finalmente, en este caso, reglamentan aquello. La pregunta es, ¿cuándo finalmente nos dejó de hacer sentido, como dice Jorge? Y ese es el punto. ¿Por qué necesitamos entonces una nueva constitución, una nueva reglamentación, donde tenemos que ponernos de acuerdo en que esas cosas, por ejemplo, de que yo sienta que soy menos digno, ¿ya? Y que incluso me apunten por el dedo porque pedí los 500.000 pesos, porque yo sentí que lo necesitaba, y que mientras a otra persona que de los 130 millones de dólares finalmente le condonen a 3 millones de dólares, yo de verdad me siento más indigno que aquella persona. Y eso me hace sentido, y eso no quiero que vuelva a ocurrir. Y cuando hablamos del estallido social, cuando hablamos de estos 30 pesos, cuando hablamos de todo esto, son hechos que... ese es el sentido. Y son hechos de la causa, son hechos que están visibles constantemente. Cuando hablan, por ejemplo, dicen, estamos en contra de la Constitución para reformar, pero cuando ocurrió lo del 10%, en este caso, obviamente ahí no ocurrió esa misma lógica. Y no es apoyar a uno u otro sector, es obviamente ver el contexto que ocurre y cómo se concreta este proceso constitucional. Porque hay una serie de hechos que llegan al 19, en este caso, el 18 de octubre. Sí, y ese hecho, tal como lo dice Jorge, es el desgaste de la clase política. Si aquí no se trata de un tema de izquierda o de derecha, se trata de que hay una clase política que está desgastada, que no tiene credibilidad y que sentimos los ciudadanos que finalmente no nos representa. Y ese entonces el llamado, ese es el llamado de ese millón de personas que sale a protestar, porque finalmente, ¿qué es lo que busca? Buscamos hacer un nuevo pacto social, buscamos ponernos de acuerdo, conversarnos, sentarnos, pero donde finalmente hagamos esto todos juntos. Y esto tiene una particularidad muy, muy interesante que se está dando en tiempos de paz. Porque cuando uno estudia todas las historias de las constituciones en el mundo, o se dan o en guerra civil o en procesos de guerra, pero no se da en periodos de paz. Aunque alguien por ahí haya dicho que estamos en guerra, pero creo que el general le dijo, yo no estoy en guerra. Un hombre feliz. Actualizando un poco lo que lo dijiste, efectivamente en Chile las constituciones que han surgido han sido bajo derechamente guerras civiles. O crisis sociales o crisis económica en Por este ejemplo, la constitución más duradera de Chile, que es la de 1833, fue producto de la guerra civil del año 29 entre liberales y conservadores, donde se impuso el bando conservador al mando de Diego Portales en la práctica. Y después hubieron dos guerras civiles para cambiar esa constitución, en el fondo, para cambiar ese nuevo monarquismo democrático a uno liberal. ¿Cómo se llama?
Claro, y aparecen las reformas liberales las del año reformas liberales 1874. y de poco se empieza a degenerar el parlamentarismo después de la guerra del 91 y obviamente eso también llega a su límite y en el año 25 se cambia formalmente la constitución de 1933 por la constitución del 25 que es la que precede a la actual constitución que tenemos. Entonces, Ahora, en ese sentido, Juan Pablo, claro, en la constitución incluso del 25, si bien no hubo guerra civil, ya sí hubo un golpe de Estado, sí, ya, y a partir de eso Ibañez entonces no ponen la constitución, ahí hay que tener harto ojo con esto. Mira, la constitución del año 1925 se dicta en 1925, se trae a Lando Tarapacá para que la firme, pero no va a entrar en vigencia hasta la renuncia de Ibáñez y después sí. de un montón de gobiernos que duraban menos de 100 días y que finalmente en el año 1932 va a comenzar a funcionar. Porque muchas veces, y no han preguntado, bueno, ¿qué pasa cuando se haga una constitución? Al día siguiente las leyes cambian. No, o sea, hay un periodo que finalmente se va aprendiendo ya y finalmente se van ajustando las leyes que se tienen que ajustar. Entonces, por eso es tan importante entender que no es que el 25 de octubre lo que vaya a suceder como que Chile cambie de un día para otro. Eso no es así, porque Es la un historia de las proceso a largo constituciones... plazo también, Exacto, no se ha dado. porque los Y- cambios estructurales necesitan una alta data, obviamente. O sea que por naturaleza son graduales, por empezar. Y la constitución del año 1970, aunque una persona decía que estaba en guerra, tampoco estaba en guerra, porque para que haya una guerra civil Se tiene necesitan que dos haber bandos. dos Dos bandos bandos armados. ¿Ya? Y en el caso del año 1980, la constitución del año 1980, no había dos bandos armados. Había solamente un bando y era un bando incluso estatal. Y entonces no podemos siempre decir que finalmente se hacen con guerras civiles en las constituciones, pero sí en estados de crisis, Eso ¿ya? es lo que Y en me- estados que no son de paz. Eso sí, eso es importante. Pero esta constitución se hace en estado de paz, bajo el clamor de la ciudadanía, que es lo que estamos finalmente, lo que uno observa, pero además, más importante, no viene a plasmar las ideas de un gobierno en finalmente una proyección política. Hoy en día lo vimos, por ejemplo, con la Constitución del año 1925, viene a plasmar una idea de Chile, pero de un grupo de personas, de un gobierno, de lo que quería. La Constitución del año 1980 fue lo mismo. La Constitución de Diego Portales de 1833 era la idea de un grupo de personas. Sí. Ahora estamos en una oportunidad que de verdad, tú lo decías, no se había dado nunca. ¿Por qué razón? Porque es una ciudadanía que quiere sentarse a conversar del Chile que quiere. Y eso es lo que finalmente se gana a traer el estallido social. Entonces, recapitulemos un poco, más que nada quiero que me den su visión de lo que significó el acuerdo nacional que permite las condiciones legales para crear este plebiscito. ¿Qué opinión les merece o cómo vale su análisis como profesor de historia de que cómo la clase política, con lo, ustedes como a mí me acaban de decir, de lo gastada que pueda estar, logró hacer este acuerdo inédito en la historia de este país de realizar este plebiscito para decidir si se hace o no una constitución o no? Porque primero que todo los partidos políticos tienen cercanía con las instituciones gobernantes en este caso. Y obviamente los partidos canalizan en este caso a través de su orgánica las solicitudes de la ciudadanía. Los partidos políticos durante la mitad del siglo XX tuvieron mucha importancia porque ellos canalizaban las demandas de los movimientos sociales, porque ellos tenían una cercanía con el gobierno de turno en este caso, y tenían una estructura, una mente jerárquica que les permite negociar para llegar a ciertos acuerdos. Obviamente, este proceso constitucional, igual a mí, en este caso, me encantaría una asamblea constituyente, pero una asamblea constituyente nace desde las bases ciudadanas. En cambio, lo que se hizo el 14 de noviembre nace en este caso desde las estructuras o desde los partidos políticos, que obviamente desde la institucionalidad estatal en este caso. Sí, yo tengo una visión bastante positiva de todo esto, porque si bien esto es una respuesta a la presión social, ¿ya? Sí. Los partidos políticos en general son organizaciones que sirven para generar gobernabilidad. Es decir, que como tienen en general dogma, una ideología, ¿ya? Uno sabe más o menos a qué se enfrenta. ¿Cuál es el problema? Que Chile tiene muchos partidos políticos porque Chile ha sido un país que cuesta mucho que finalmente nos pongamos de acuerdo o que tengamos súper claro lo que queremos como país nosotros completos. Por una sencilla razón, porque ya de hecho Diego Portales e incluso Bernardo Higgins lo decía, no tienen experiencia política.
Entonces, por eso muchas veces pasa que uno habla con conceptos políticos, uno habla de política y la gente que dice, no, no me gusta política. Y de hecho es más, uno dice y escucha muchas veces, mira, da lo mismo el que salga porque al final el día lunes igual tengo que salir a trabajar. Bueno, eso quiere decir que se hizo una deconstrucción política muy, muy, muy bien hecha, porque eso hace que finalmente el ciudadano común y silvestre entregue su poder, su derecho ciudadano a ejercer la soberanía a la persona que finalmente te está gobernando. Y muchos años el ciudadano generó ese poder hacia los partidos políticos. Y entonces dijo, no, yo voy a votar por este partido político porque finalmente lo hacen bien, porque aquí, porque allá y todo lo demás. Pero se dieron cuenta que finalmente los partidos políticos estaban trabajando primero para ellos, segundo para otro grupo de la sociedad y tercero, no trabajaban para nosotros. Entonces, frente a eso, hay un desgaste hoy en día de la política en cuanto a la credibilidad y la única salida que tenían los partidos políticos finalmente es hacer este llamado a un nuevo acuerdo nacional y que se hace a través entonces de este llamado a la nueva constitución, donde es más, si uno recuerda la imagen de ese día, ¿ya? Hay gente que está con la cara larga, sí. Hay gente que está con la cara larga, así como con la cara de odio, como diciendo, pucha, esto no lo quiero, pero es que finalmente se hace necesario. ¿Era una cosa o era obviamente otra cosa? Era una cuestión... Exacto, y por esa misma razón entonces es que nosotros vamos a ver y entender que ese acuerdo nacional, donde lamentablemente el Partido Comunista se excluye, ya es decir, están todos los movimientos y los partidos de Chile menos el Partido Comunista, que finalmente termina excluyéndose porque ellos sienten que no es la vía, ¿bien? Pero de todas formas es y era la única salida que hay que hacer, es decir, hay varias formas de las cuales uno puede tomar el poder. Una es el poder a través de la violencia, ¿ya? Y la otra es a través de lo legal. Y este camino era a través de lo legal. Pero claramente nosotros no tenemos la experiencia y por esa misma razón es que estamos haciendo programas como este. Porque no estamos habituados a hablar de política, porque a veces incluso hasta nos incomoda hablar de política. Y a algunos les molesta incluso. O sea. Incluso a algunos les molesta. Y no nos tenemos y no estamos acostumbrados, Juan Pablo, a poder hablar. Y mira, Juan Pablo, la política se hace de manera cotidiana. ¿Por qué? Porque la gente necesita, por ejemplo, supongamos, en un simple hecho cotidiano, en una reunión de apoderados es un acto político. ¿Por qué? Porque el ciudadano, el apoderado, respalda la institucionalidad que es el colegio y también la autoridad que es el profesor. Entonces, desde esa dinámica, la política siempre va a estar en la sociedad. Hasta en la mesa. Hasta en la mesa, exactamente. No, correcto, y tú lo puedes ver en todo sentido, es decir, la participación política a veces nosotros lo hemos conceptualizado desde el partidismo. La participación política la hacemos todos los días donde elegimos, bueno, ¿qué día vamos a hacer el programa? No, lo hagamos tal día, ¿a qué hora? Eso es participación. Porque está generando una discusión. Exacto, es ponerse de acuerdo, es dialogar. Eso es finalmente en la política, que tiene que ver con cómo nosotros nos gestionamos como sociedad. Y por esa misma razón es tan importante que nosotros nos sumemos a ser partícipes en la política. Y no solamente porque en algún momento dijeron, bueno, su obligación como ciudadano es solo ir a votar. Perdón, yo también puedo ser elegido. Yo también puedo representar, yo también puedo dar a conocer mi opinión. Eso también es participar en política. Y no quedarse siempre con estos prejuicios ya establecidos de que no, si los políticos son los mismos de siempre, es que esto nunca va a cambiar. Yo creo que la generación de jóvenes que salieron ya a marchar durante la semana previa al 18 de octubre, nos dijeron, ¿saben qué? Esto se puede cambiar. Y si hay que cambiarlo a través de las protestas, de las marchas, lo vamos a hacer. Y nosotros tenemos que convencer que el camino a lo mejor no es la calle ya nos avisó. Ahora lo que hay que hacer es lo legal. El diálogo. Es el diálogo para finalmente crear una constitución donde todos los que somos chilenos estemos representados. Sobre todo, por lo que puedo resumir, es participar. Como participan nuestros televidentes a través de nuestras redes sociales y líneas telefónicas. De hecho, tenemos unas felicitaciones de Janet Soto, por si acaso no es pariente mía, así que felicitaciones, excelente programa, muchas gracias Janet, un gusto conocerla, aunque sea de palabra. Y recordarles a todos nuestros televidentes que este programa se va a emitir en vivo el día de hoy, obviamente 9 de octubre, el próximo 16 de octubre y día 23 a las 21 horas y se repite los lunes a las 10 de la noche, ¿ya? Y estará disponible en nuestro canal de YouTube y en las redes sociales, desde Facebook hasta Instagram. Así que estamos reconectados. Nos falta el puro TikTok.
¿Ya? Aunque hagamos ridículo. Me juré que jamás iba a hacer un TikTok, así que todos mis seguidores, yo tengo un canal de YouTube en el Loco Profe de Historia, así que paso el aviso, hago clases de historia bien entretenidas, así que ahí está en el canal de YouTube y @cero recargado en Instagram, pero en TikTok, gracias, pero no. No sé si Jorge... No, yo soy pésimo para esas cosas, así que no. Yo solamente mis cápsulas en redes sociales, o sea, mi TikTok reseña es histórica, demasiado ¿no? raro. Sí, lo que pasa, mira Juan Pablo, yo creo que hoy en día tenemos que comenzar a democratizar el conocimiento. Sí. A mí me gusta mucho eso porque, por ejemplo, yo trabajo en un colegio ya y agradecer también al colegio Charlie School porque está auspiciando. No está auspiciando. No. mentira. Nadie nos pisa. No. Nos pisamos nosotros mismos. Pero sí en realidad, porque claro, yo creo que mira, cada uno hace un aporte, pero no basta solamente donde uno trabaja. Yo creo que uno tiene que aportar siempre, participar, porque claro, nosotros los profesores, y yo creo que a Jorge le pasa mucho, modelamos con el ejemplo. Por eso que tampoco nosotros podemos encasillarnos de una o cual forma, porque finalmente lo que nosotros tenemos que hacer es poder crear pensamiento crítico, Juan Pablo, y eso yo creo que nos falta muchísimo. Sí. Pero el pensamiento crítico se crea primero leyendo, ya informándose, desinformándose, desaprendiendo, volviendo a aprender. Y porque también yo no puedo observando la quedarme- realidad, o sea, ese es el Exacto, punto. porque no puedo quedarme solamente con una visión. Observando la realidad, lo que le ocurre a la gente, conversar también, porque uno no se puede tampoco querer la teoría y lo que sabe, porque igual lo que sabe obviamente es teórico, pero tiene que ir eso a la práctica. Sí, y te das cuenta, Juan Pablo, que una de las cosas que por lo menos yo encuentro muy genial de lo que nos ha ocurrido dentro de la pandemia, ya es que finalmente hemos tomado nuevamente y retomado el valor del diálogo, el valor de conversar. Sentimos la necesidad de conversar, como hemos estado muchos meses solos en nuestras casas. Cuando nos juntamos sentimos la necesidad de conversar. Y la pregunta es, bueno, ¿y por qué no conversamos también de este tema? ¿Por qué no conversamos no solamente del plebiscito, ni de la realidad de Chile, sino que también lo que va a venir después? Porque esto es un plebiscito de entrada. No es finalmente el aprobar esta nueva constitución, No. sino que yo creo que lo que nos falta a nosotros es conversar, es dialogar, es ver cuáles son tus puntos de vista y tolerarlo, ¿ya? En el sentido de que finalmente, mientras no daña al otro, ningún problema. El ejercicio está más que nada en que el diálogo sea más que algo excepcional, que sea un hábito y una costumbre. Sí, correcto. Así que en ese sentido nosotros claramente que siempre hacemos esta invitación al diálogo, la invitación a la lectura, eso es muy importante, Juan Pablo. ¿Ya? Y muchas veces las personas se informan solo por las noticias, por lo que escucharon, hay quien incluso lo hace solamente por Twitter y piensan que... Yo creo que en realidad uno tiene que ser, de manera holística, tomar todo. De todo un poquito y hacer como un resumen. Exacto, y siempre Claro. con el pensamiento crítico. Yo siempre les digo, tanto a mis estudiantes y a todo el mundo, no se queden con lo que escuchan. Yo tampoco tengo la verdad absoluta para nada. Yo tampoco. Yo creo que Jorge tampoco lo cree así. Yo creo que no podemos ser tan, en este caso, con tanta soberbia, decir, oye, yo creo que esto fue. No, pero son puntos de vista. Entablemos un diálogo. Lleguemos a un acuerdo. Y yo creo que eso es lo que nos hizo falta a nosotros durante todo este tiempo, pero también hay que entender que fuimos criados en la competencia. Es decir, el que se saca el 7 es el mejor alumno. El puntaje, PSU. El mejor Claro. puntaje PSU, el mejor. ¿Pero por qué? Porque finalmente quien era el mejor tenía mejores oportunidades. Era el Porque más- hay que recordar que estábamos bajo un sistema que era meritocrático. Es decir, si tú estudiabas y tenías 850 puntos, no solamente entrabas a la universidad, sino que también te la pagaban. Porque lamentablemente, hoy en día estudiar en Chile es caro. Y eso es lo que me hace sentido, porque si yo digo como persona natural, ¿sabes qué? Mira, mi hija está en tercero medio, está en cuarto medio, y se me viene pesado el próximo año, y con el tema del COVID no tengo plata. ¿Qué respuesta le doy a una niña, a un niño que quiere estudiar y no puede? Y eso es el sentido que finalmente nosotros buscamos cuando decimos, hagamos un nuevo pacto social, que por ejemplo la educación sea gratuita, pero que la Constitución lo diga, porque Lo hoy en día... respalde y lo legitime. Exacto, porque la Constitución al día de hoy dice que es hasta cuarto medio, ya Y que el el acceso Estado a la educación. respalda el acceso a educación. Y eso significa que hasta cuarto medio, ya yo en este caso puedo y tengo el derecho a tener una educación que es obligatoria. Pero ¿qué pasa con la educación superior? ¿En Chile todos pueden ir a estudiar a la educación superior? Y es una pregunta que nosotros tenemos que comenzar a hacernos. Porque si yo como niño digo, ¿sabes qué, profesor? No me interesa educación superior porque yo quiero ser mi propio jefe, voy a poner una... Perfecto, pero que no sea porque no tuvo el acceso.
Y eso finalmente es lo que a mí me tiene que hacer sentido en esta nueva Constitución. Cuando uno ve el capítulo 3 sobre los derechos y deberes y ve que no hay un derecho a tener una pensión digna, que sea incluso lo mínimo, igual al sueldo mínimo. Entonces, y ahí uno dice, entonces como que me empieza a hacer sentido lo de la nueva Constitución. Porque tal como tú lo dijiste hace un rato, cuando se trataron de hacer reformas, ¿qué pasó? Los partidos políticos se negaron. Sí. Y hay un grupo de partidos políticos que se niegan a todo. Entonces, hagamos reforma con el agua, que pasó hace casi 2 meses atrás. ¿Qué dijeron? Un grupo de partidos dijeron, no vamos a hacer reforma al agua, no es un bien de uso público. Incluso Perfecto. una minoría vale más que la mayoría. O sea, por ejemplo, en lo que es el derecho a agua, votaron 24 senadores a favor y 12 en contra. Y obviamente no se pudo aprobar porque obviamente no alcanzó el quórum correspondiente. Entonces, ¿cómo la minoría puede valer lo mismo que una mayoría? Eso ocurría con el sistema binominal, porque obviamente el sistema binominal lo que hacía era legitimar a las minorías, en este caso, en desmedro de los porcentajes mayoritarios. Claro. Y eso lo cambió Bachelet durante su segundo gobierno. Y es bien interesante, Juan Pablo, porque si comenzamos a ver cosas que no hagan sentido, nos vamos a fijar con las mismas cosas que se estaban pidiendo en el estallido social. Sí. Por ejemplo, el tema del transporte. Como una persona que tiene una pensión muy baja, un abuelito, tiene que pagar la cantidad de plata que paga al subirse a una micro del Transantiago. Los remedios también, o sea... Los remedios, el acceso, por ejemplo, a la salud. Hoy en día con el tema del COVID, ya, imagínate, o sea, cuando uno se enferma ya de COVID, ¿quién finalmente te paga? Cuando no hay un tratamiento, si tú te vas a una clínica porque a lo mejor no tienen acceso, etcétera, etcétera. Entonces esas cosas me empiezan a hacer sentido. Y claro, si yo tengo una constitución que a mí me avale y me respalde y me garantice un derecho que para mí es mínimo de dignidad, como por ejemplo el tener educación, el tener una pensión, el tener acceso a, por ejemplo, el agua, que son cosas mínimas cuando hablamos de dignidad. Mira, qué bueno que insistan tanto de que la Constitución tiene que garantizar estas cosas, porque si está garantizado ahí significa que se va a cumplir. Pero me gustaría un poquito aterrizar, digamos, y poner un poco la nota amarga, porque recordando nuestra vieja tradición histórica, edad de España, teníamos una mala costumbre que básicamente consistía que la ley se obedece, pero no se cumple. Entonces, una de las cosas que se le acusaron a las primeras constituciones, según desde la visión de Diego Portales, que una de las cosas que cometían es que en las leyes se quería transformar una sociedad. Uno de los argumentos que daba Diego Portales para defender su modelo político que él estaba planteando en la Constitución del 1833 es que las leyes obedecen al espíritu de la gente, al espíritu de los hombres, de la sociedad. Claro, no puede decir, claro, obedece a una líder, en el fondo, ese espíritu. Pero al fin y al cabo hay una lógica detrás de eso. En el fondo la ley es reflejo de la gente. Entonces mi pregunta es, ¿no será peligroso, en mi modesta visión personal y lo que quiero interpretar un poco, no será peligroso creer que por escribir tal cosa en la Constitución se va a cumplir sí o sí con el tiempo cuando en el fondo tenemos una tradición desgraciadamente vergonzosa en la historia del país desde los inicios de la conquista española, donde hay muchas cosas que quedan escritas, pero en el fondo no está la voluntad de cumplirlas? De hecho, en la Constitución del año 1980 hay muchas cosas que están escritas y no se cumplen. Muchas, como por ejemplo, en que somos todos iguales en derecho e indignidad. Yo no sé si yo me siento igual a Julio Ponce Lerú en este momento. Yo de verdad que no me siento así. Andrónico Lux, O- a Piñera, por u ejemplo, otros, a por Mañalich. ejemplo. Yo no me siento así. Y es una sensación. Puede que esté equivocado, pero es lo que yo siento emocionalmente. Y en ese sentido, ya, cuando nosotros hablamos de ¿qué es una constitución? Vamos a hacer el ejercicio que uno hace en cuarto básico. ¿Qué es la constitución? Y el niño me va a responder, es la carta fundamental con la cual se organiza un país. Perfecto. Se organiza un Estado. Exacto. Y a partir de eso, ¿qué es lo que se tiene que hacer? Ese es el rayado de cancha. Pero a partir de eso tú tienes que hacer que las instituciones funcionen. Y para eso tú tienes que tener un Estado que sea con la separación de los poderes del Estado y que no tenga algunos poderes politizados, como por ejemplo el caso de la justicia. Entonces, frente a eso, ya tú tienes que hacer que las instituciones funcionen porque están garantizadas en la Constitución, pero eso claramente que no va a ser de un día para otro.
y tampoco incluso lo más probable sea con la generación Con otras generaciones. que está hoy en día gobernando. Por esa misma razón, tú estás viendo que nosotros, con cuántos, 20, 30 años, estamos hablando de esto, pero nosotros no somos los que estamos en la televisión, en nacional, hablando de esto, que nosotros vamos a arreglar, porque finalmente es otra la generación que quiere mantenerse en el poder. Y que es la misma generación que piensa que está en la Guerra Fría y que está en la década del 70, donde aquí solamente existe la izquierda y la derecha y una pelea política. Cuando para nosotros, como nuevas generaciones, lo que existe finalmente es el valor de la dignidad de todos. Y creemos que a partir de, si las leyes lo dicen, nosotros tenemos que hacer funcionar el Estado. Pero así como está funcionando el día de hoy, donde está el Estado secuestrado por una clase política, no sé cuánto finalmente se pudiese hacer. ¿Por qué? Al insistir, no puede ser esa diferencia que hacemos como sociedad entre Julio Ponce Lerú y aquellos que pidieron el bono de 500 lucas. Esa diferencia no debería ser, pero créeme que la está. Bueno, vamos a hacer un pequeño alto más que nada porque estamos recibiendo saludos, estamos espectadores de puntos lejanos del país, específicamente de don Gerardo Sandoval Aguilera, quien le manda saludos a don Jorge Galás, un colega de profesión, dice, no sé, a lo mejor si te conoce por ahí. Sí. Quisiera preguntar, y tiene una pregunta, ojo, quisiera preguntar sobre los constituyentes. ¿Cuál sería la correcta elección de aquellos representantes? Saludos desde Quirihue, provincia de Itata, región del Ñuble. Ay, qué buena pregunta. Sí, Te la sí, tiraron a ti, así que Sí, con confianza, a ver, Jorge. Jorgito. Vámonos. ¿Cuál Jorge. sería una elección de constituyente? O sea, más que nada dice, ¿cuál sería la correcta elección de aquellos representantes para que sean constituyentes en la eventual convención constitucional o convención mixta? Es muy complicado, de verdad, es una respuesta muy, muy densa porque todavía no se planifica en este caso quiénes van a ser los constituyentes. Obviamente dependiendo si sale la comisión mixta constitucional o la convención constitucional. Obviamente se logró la paridad de género, que es importante, en donde un 50%, primera vez en la historia a nivel, digámoslo bien, a nivel mundial me atrevo a decir, en donde va a haber paridad de género, donde un 50% van a ser hombres y mujeres. Eso es súper importante. Con respecto a la pregunta, es igual complica porque obviamente va a existir la maquinaria de los partidos políticos que van a tomar también este tipo de situaciones. Pero también están haciendo una normativa, un apartado relacionado con los independientes. Y esperemos que esos independientes también representen los intereses de las bases ciudadanas, en este caso. Y también hay, obviamente, grupos o organizaciones sociales sin fines de lucro, como en este caso el Colegio de Profesores o el Colegio Médico, que también quieren tener su representante en esta futura convención. Sí, hay una cosa que es muy interesante respecto a la convención constituyente. No voy a hablar de la mixta porque siento que ni siquiera hay que hablar de eso. Sí. Sorry. Pero tiene que ver entonces con cuál es la finalidad de esto. Claramente que no hay un reglamento. Ya no hay un reglamento todavía de cómo finalmente se va a abordar el tema de los constituyentes, pero yo creo que es muy importante que nosotros todos seamos partícipes y nos hagamos partícipes de esto. Ahora, la pregunta que claramente es ¿cómo, por ejemplo, una persona común y corriente como yo, como Jorge, pudiésemos llegar a ser constituyente? O incluso la persona que nos está mirando y dice, ¿sabes qué? A mí me tinca esto. Porque muchas veces nos hacen creer que para ser constituyente tú tienes que ser un abogado, un constitucionalista con 15 años, con 30 años, y que incluso un poco lo que un grupo, un segmento político dice es que hay que hacer la mixta porque ellos son los que tienen experiencia. Perdón, si en el Congreso la gente que está ni siquiera tiene experiencia en leyes, ya son un chiste lo que hacen en el Congreso. Entonces ya se cae por sí solo el argumento. La gran pregunta es, bueno, pero si yo quiero ser constituyente, por ejemplo, y me dedico a hacer pan, ¿podré hacerlo? Yo creo que sí. ¿Por qué razón? Porque todo constituyente también va a tener un grupo de asesores, lo mismo que hace con los parlamentarios. Que ellos Y tienen más encima va a asesores ser un año jurídicos. solamente. Va a ser un año, o sea, y después de ese año se disuelve esta convención, porque va a ser solamente para una misión en particular, que es la redacción de esta nueva Carta Magna, que va a ser de 9 meses de contenidos y obviamente 3 meses relacionados con los detalles. También obviamente, pues es también ¿por qué yo planteo este miedo? Porque igual las maquinarias político-partidistas pueden meter sus manos, en este caso, en los constitucionalistas. Por ejemplo, Ricardo Lagos quiere ser constitucionalista, Pablo Longueira también le dio el ánimo de postular a estos cargos, entonces igual es peligroso por un lado, pero también va a haber representación, yo creo, de las bases
de las bases ciudadanas. Y ahí iba a estar la pelea Sí, y el debate en este caso. En algún momento en Francia, a mí me gusta mucho la Revolución Francesa, de verdad, ya, porque corrió sangre, ¿no? Es un mal ejemplo en todo caso. Oye, que son, ya, ven, espera, Pasó ¿para qué? hace... No, pero la Revolución Francesa tiene cosas muy interesantes, ya, y en algún momento cuando se llaman los estados generales, ya se juntan 1200 personas y de hecho cada uno de los estados generales tenía un voto. Y eso es lo que hace que finalmente ocurra la revolución y se forme el juego de la pelota, donde ellos se juramentan y dicen, oye, esto no puede ser, que siempre nos jodan. Yo creo que muchas veces el miedo está en eso, en que a lo mejor creemos que la clase política va a secuestrar esto y que finalmente de una u otra forma nos va a joder. Pero ¿saben qué? Yo creo que aquí es donde está la clave. Porque si nosotros ya sabemos que no son parte de la clase política y va a haber gente que se va a candidatear como constituyente y a lo mejor no había participado en política, ¿quién lo va a elegir? Somos nosotros, los ciudadanos. Y yo creo que esa es la responsabilidad que tenemos, es decir, ir ya a votar por los constituyentes y no votar, por ejemplo, por Ricardo Lagos, que ya lo conozco, yo sé quién es. A lo mejor voy a votar por Jorge. ¿Por qué? Porque en realidad es un cabro nuevo y me gusta su idea. Pero prefiero eso a esto otro. Y esa responsabilidad de los ciudadanos. Entonces, aquí hay que de verdad convencerse. Esa es la palabra, convencerse de que la soberanía reside en nosotros. No lo que finalmente me vayan a imponer. Lo escuchábamos hace un tiempo atrás que alguien decía, bueno, si no puedo ir a la reelección, yo voy a dejar un candidato. Perdón, ¿en qué mundo volvimos a ser absolutistas? Donde finalmente yo tengo delfines que dejo ahí como mi heredero. Me acordé de una canción, pero no. No entré ya. Con esto, pero maldito desencadenante, pero claro, es decir, cuando finalmente nosotros dejamos la democracia en manos finalmente de grupos políticos y es cuando nosotros dejamos ese poder allí guardadito. Entonces, hay que hacer un llamado a ir a votar, a participar, porque es la forma que tenemos de hacernos parte de esto. Y no solamente con no solamente con el acto electoral, sino que también participando de las asambleas que se puedan concretar, también de los diálogos que se puedan generar en la familia, porque igual la política es importante poder discutir y poder entregar percepciones con respecto al país que queremos a futuro y a largo plazo. Bueno, el 25 de octubre probablemente va a marcar un hito en la historia de este país, hito del cual dudo que alguien esté ausente si es que no quiere votar. Oye, te doy un dato también para que ustedes en la casa lo piensen. ¿Se dieron cuenta que este 5 de octubre, donde se marcaba y antes se ensalzaba lo del plebiscito del sí y el no, este 5 de octubre pasó piola? Porque eso eran los viejos tiempos. Ahora lo que uno recuerda es el 18 de octubre. Va a recordar el 25 de octubre. El verdadero mes es octubre en vez de septiembre. ¿Por qué razón? ¿Y por qué razón? Porque el 5 de octubre, esta cosa del sí y el no, representaba a otro Chile. Otro Chile que nosotros ya dimos vuelta a esa página. Hay un político que no la quiere dar vuelta, pero Chile, el día 18 de octubre del año 2019, dio vuelta a esa página. Y eso habla entonces de que Chile avanzó. Y este 25 de octubre obviamente es importante, lo será, va a ser recordado por años. Por generaciones también. Y por generaciones, y el canal no se va a restar y va a ser una cobertura especial ese día que va a ser dedicada obviamente al plebiscito, obviamente orquestado por Pichilemu TV. Despacho en vivo y en directo y obviamente con un análisis de los resultados de este plebiscito. Pichilemu TV tiene algo especial para ese 25 de octubre. Y recapitulando más o menos, básicamente la respuesta de los partidos políticos ha sido más que nada de perplejidad en el fondo, por lo que puedo intuir de lo que ustedes me están diciendo, y que derechamente hay un grupo social, tanto político pero también social, ojo, que también se resiste a este cambio, pero que es imparable. Ya, así que me alegro de que hayan estado acá, me alegro de que hayamos podido compartir este espacio y como reflexión final, como conductor de este programa, es que como consejo personal y recomendación, si puede votar, hágalo. ¿Ya? Si puede votar, hágalo, dependiente de su opción, si es apruebo, rechazo, convención, constitucional, convención mixta. Pero sobre todo, si va a tomar una decisión, quiero que se informe. Infórmese bien
y sobre todo saque su propia conclusión. No deje que otros se la saquen por usted. No se deje guiar, decir, oiga, usted haga esto, haga lo otro, apruebe o rechace. No. Lo importante es que usted lo decía. Y eso a la larga es importante porque en este país, ha sido en ocasiones poder decidir uno. Así que los invito formalmente como Juan Pablo Soto a que ustedes vayan a votar. Bueno, invitación que obviamente está mucho más recalcada por ustedes dos. Así que muchas gracias por venir, Jorgito. Muchas gracias a ti, Juan Pablo, y al canal. Ya, agradecimiento al canal por darnos este espacio, por darnos la responsabilidad de llevar este foro atípico. Así que me despido. Sí, yo en lo personal también quiero agradecer, Juan Pablo, la invitación, agradecer la oportunidad de poder generar este debate, de poder generar esto que es un diálogo. Yo creo que a nosotros nos falta mucho el que tengamos esta posibilidad siempre, de manera permanente, de poder entonces ir apropiando estos espacios que son los espacios de participación democrática. Así que agradecer también a ti, al canal y también a todos los televidentes y quienes también participaron en las redes sociales con sus preguntas, y me imagino que vamos a seguir, así que también ahí continuar ahí con sus preguntas y preparar el camino porque esto está recién comenzando. Sí. Yo en este caso, agradecer primero que todo a Juan Pablo, a Álvaro, que realizamos una conversación enfocada en este caso en el proceso constitucional y en el origen de este nuevo camino. Obviamente también agradecer al canal y a Marco, también a las personas que están trabajando constantemente detrás de cámara, y eso es súper valorable. Así que vamos a continuar estos dos programas, el próximo 16 y el 23, obviamente entregando información y análisis reflexivo con respecto a este proceso constitucional. Sí, en lo personal a mí no me queda nada más que agradecer a todos, invitar a que se informen, a participar y también entonces a estar pendiente de todo lo que esté sucediendo en nuestro contexto, porque creo que así como en algún momento el año pasado se dijo Chile despertó, yo creo que además de despertar ahora tenemos que hacernos cargo de esto, porque los protagonistas del país somos nosotros, los chilenos. Muy bien, entonces les recuerdo a los televidentes que tenemos una nueva edición de este especial el día 16 de octubre, que sería el próximo viernes, a esta misma hora, a las 9 de la noche, por este mismo canal, Pichilemu TV, por la señal 16 de CableNet, por nuestra señal en vivo por internet, vivo.pichilemutv.org. Muchas gracias y muy buenas noches.